Buenos días, hermanos, espero se encuentren muy bien, es un gusto volver a estar con ustedes. Hermanos, acompáñenos a alabar a Dios con estos cantos. Deseamos que esta predicación sea de bendición para todos. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Padre, te agradecemos porque eres bueno con nosotros y por la oportunidad de poder estar nuevamente a través de estos videos para edificación nuestra, Señor, y para gloria tuya. Te rogamos, Padre, que tu palabra toque en sus corazones y también, Señor, tú recibe estos cantos y todo sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense con nosotros a alabar a nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos. poder para
buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes. Esperamos sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. El mensaje en esta mañana lleva por título El hombre instrumento del Espíritu. Dios utiliza a sus siervos, Dios utiliza a sus hijos para sus propósitos. Permítame citarle dos versículos. Uno está en Miqueas capítulo 3, verso 8. Escuchen. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta dice de esta manera: yo estoy lleno de poder del Espíritu. Si el Espíritu Santo y el poder que él ejerce no estuvieran en este profeta, él no estaría listo para llevar adelante los planes que Dios tenía con él. El siguiente pasaje lo hemos estado revisando en estas semanas. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia jamás podría tener la capacidad de llevar adelante su tarea sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Con estos dos versículos y sin duda un sinnúmero más de versículos bíblicos, podemos entender que el Espíritu Santo equipa al creyente para llevar adelante los planes de Dios. Por eso nuestro tema dice el hombre como instrumento del Espíritu. Ahora, hay otro pasaje donde me gustaría que me acompañaran. Es Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios capítulo 3, verso 10. Dice el versículo de esta manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El pasaje es sencillamente entendible. La iglesia tiene el deber de llevar adelante los planes de Dios. Y con el contexto entendemos que es imposible para nosotros manifestar y dar a conocer al Señor sin el poder y la intervención del Espíritu Santo. El pasaje dice de esta forma: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Varones, damas, jóvenes, señoritas, aún los niños, cada uno de nosotros debemos comprender que nuestra tarea es llevar adelante el testimonio de la obra y sabiduría de Dios que fue manifestado en Cristo Jesús. Pero para poder lograrlo, tenemos sin duda la necesidad de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Jamás podremos ser instrumentos útiles hasta que Él tome el control de cada uno de nosotros. El hombre instrumento del Espíritu. Es indiscutible hasta este momento el hecho de que Dios utiliza a los hombres. El creyente que no se entrega a las Escrituras, el creyente que no se entrega a la oración, con toda certeza puedo decir que su vida carece de poder y el mero propósito de su existencia se encuentra enteramente extraviado en sus deseos y pasiones. En el designio de Dios está en obtener del hombre más que de ninguna otra cosa. Dios llevará adelante su plan mediante un puñado de personas a las cuales Él llama la iglesia. El método de Dios se concreta en los hombres que Él ha salvado. El error que hemos cometido como iglesia es llegar a buscar mejores sistemas, mejores actividades, mejores estructuras organizacionales y mejores métodos que cumplirán los planes de nuestro Dios. Lo que Dios busca y lo único que Dios utiliza son mejores hombres. Ahora, esos hombres, en primer lugar, deben ser hombres que quieran ser utilizados por Dios. Hechos capítulo 9, verso 6. Dice de esta manera el pasaje: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo en este momento estaba teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y la pregunta que él extiende al Señor es esta: ¿qué quieres que yo haga? Porque decíamos hace un momento, es una inclinación natural del creyente el servir a Dios.
El pasaje es claro. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Ahora todos aquellos que entienden esta pregunta y que de una u otra manera tienen en su corazón el deseo de servir a Dios, la respuesta de Dios siempre es la misma: levántate. O sea, sal de tu lugar de comodidad, involúcrate, súmate a los planes, súmate a los propósitos de Dios. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos aquí a un joven dispuesto totalmente a servir a Dios, a lanzar esta pregunta hacia el Señor: ¿en qué puedo yo servirte? ¿Qué puedo hacer yo que sume para tus planes y tus propósitos? Ve conmigo, por favor, a otro pasaje, Isaías capítulo 6, verso 8. En este pasaje Dios nuevamente lanza una invitación, como lo hace constantemente para con todos nosotros. Isaías capítulo 6 en el verso 8, y dice de esta manera: después oí la voz del Señor. Ahora es interesante el inicio de este pasaje. Este joven profeta Isaías había escuchado la voz de Dios. Estaba completamente consciente de que Dios estaba hablando a su corazón. Y dice el pasaje que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este hombre escucha la voz de Dios, entiende el mensaje envuelto en una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. No miré a los lados para saber quién más iba a contestar. No miré a los lados para ver quién levantaba la mano. Yo, al escuchar la voz de Dios, yo estaba dispuesto. Yo quiero hacerlo. Yo quiero sumarme. Yo quiero ir adelante. Quiero entregarme. Y entendemos por esto: todo siervo de Dios en toda la historia de la humanidad, todo hijo de Dios, tiene una inclinación natural a servir a Dios. Hay una disposición en el corazón del creyente para con Dios y para con los planes. Está dispuesto, quiere hacerlo. Hermanos, no se permita ser distraído por aquello que a veces capta nuestra mirada y nuestros corazones, y lo que hacen es distraernos del deseo de Dios. Recuerde que Dios, aún en estos momentos, lo que Dios utiliza, el factor que Dios utiliza es a los hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el mundo nos distrae. El mundo nos acapara. Las labores del día a día sin duda nos saturan y nos imposibilitan y no nos permiten enfocarnos en la voz de Dios. Isaías estaba siendo sensible, él estaba atento, él estaba escuchando la voz de Dios y escuchó la pregunta. Por eso fue capaz de dar respuesta al deseo de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo respondí. Entendí mi responsabilidad y yo me sumé al plan de Dios y le dije: heme aquí, envíame a mí. Hay una frase que me gusta mucho en el Antiguo Testamento y creo yo que es aplicable totalmente hacia nuestro deseo de Dios. Y no vaya, está en Ruth capítulo 1 verso 16. Ruth se dirige hacia su suegra y le da unas palabras tremendas. Dice de esta manera, Ruth capítulo 1 verso 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es interesante, es tan profundo esta conexión, este deseo. Sería una forma correcta de expresarle a Dios: Señor, estoy aquí, estoy dispuesto, estoy listo para ti. No me apartes de delante de ti. No me permitas vivir una vida sin propósito. Permíteme, Señor, servirte. A donde quiera que tú quieras que yo vaya, iré. A donde quiera que tú estás bendiciendo, donde quiera que tú estás poniendo tu mano, ahí estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios, yo quiero servir a mi Señor. Esto es impresionante. El impacto de esta mujer en la vida de su nuera fue tan impactante que logró transformar el deseo del corazón de ella y se inclinó a buscar a Dios de continuo. Esto es muy importante. En primer lugar, estamos tratando de ver esto: un hombre que quiere ser utilizado por Dios. Entendemos que los hombres son instrumento de Dios.
Dios los utiliza para sus planes, pero recuerda, Dios no nos va a forzar a ninguno de nosotros. Más sin embargo, hemos sido llamados. No podemos cerrar nuestros oídos aunque lo llegamos a hacer. No podemos ignorar la voz de Dios aunque lo llegamos a hacer. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, y dice: ábreme la puerta, permíteme ser parte de tu vida, permíteme llevar adelante los planes y los deseos que tengo para utilizarte en la obra a la cual te he llamado. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Serán palabras tremendas dirigidas a nuestro buen Salvador. Señor, a donde quieras tú que yo vaya, yo iré. Y donde quieras que yo esté, estaré. Haré aquello a lo cual tú me has llamado. Pagaré lo que prometí. Quiero que vayas conmigo, por favor, dentro de este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Dios utiliza personas, Dios utiliza hombres que quieran ser usados por Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Y hemos comprendido que Dios quiere utilizarnos a nosotros, la iglesia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Dice el pasaje de esta manera: Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Es interesante. Dios se levanta y empieza a llamar a un hombre llamado Samuel, y le dice: Samuel, Samuel. Ya lo había hecho anteriormente. Samuel no había entendido que Dios le estaba hablando, hasta que el profeta Elí le dice: es Dios, Dios te está llamando, Dios te está incomodando en esta noche, Él te está despertando, Él quiere algo contigo. Y luego el pasaje en este verso nos dice cómo Dios nuevamente, después de esa instrucción dada por Elí a Samuel, después de este momento, Samuel vuelve a escuchar la voz de Dios, y dice el pasaje: entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Esta declaración simplemente manifiesta el deseo del corazón de este muchacho. Había una disposición a ser utilizado por Dios, porque Dios utiliza hombres que quieren servirle. Si tú sigues leyendo la vida de Samuel, Dios lo utilizó tremendamente, y un poder en la vida de este joven que Dios puso sobre él para poder proclamar la ley de su Dios. Dios utiliza hombres que quieren ser utilizados. La pregunta que tengo antes de terminar este punto: ¿quieres ser usado por Dios? ¿En tu corazón realmente hay un deseo o un anhelo? Y tal vez tú digas: no lo hay, pastor, pero entiendo que es mi responsabilidad, porque veíamos hace un momento un pasaje que dice claramente que Dios a través de la iglesia quiere manifestarse. Entiendo, pastor, que Dios quiere utilizar mi vida. Tal vez no siento ese deseo. Entonces es el momento de que hagas una declaración delante de Dios: Señor, estoy dispuesto a servirte. Señor, estoy dispuesta a entregarme a ti. Señor, pon en mí tus deseos. Señor, lléname de tus planes. Señor, no permitas que mi vida se desarrolle en este mundo sin tus planes, sin tus propósitos. Permíteme sumarme a lo que tú estás haciendo. Permíteme sumarme a los planes que tú tienes. Porque Dios utiliza, escucha bien esto, Dios utiliza a hombres, Dios utiliza a personas que quieren ser utilizados. En segundo lugar, Dios utiliza hombres y Él los envía. Dios utiliza personas que Él envía. El pasaje dice en Juan capítulo 1, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios. Ve conmigo ese pasaje, Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 6. El hombre como instrumento del Espíritu Santo. Cuando Dios está llamando, cuando Dios sabe que en el corazón del creyente está esa disposición para servir, Dios envía. Dice el versículo, Juan capítulo 1, en el verso 6, dice de esta manera. Lee conmigo el pasaje. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios.
Esto era lo que podía llegar, en este caso, llenar toda la expectativa de la labor que venía, de la labor a la cual Juan se iba a ser responsable. Él iba a preparar el camino del Señor, pero tenía que haber un hombre enviado. Y este hombre se llamaba Juan. Creo yo, después de haber escuchado Mateo capítulo 28 la semana pasada a través de la conferencia, creo que nos queda claro que hemos sido enviados por Dios. Id y haced discípulos. Esto se dirige a todo creyente en todo lugar, a la iglesia local. Se le dice a cada uno de nosotros: eres enviado, eres comisionado, eres enviado de Dios. Dios nos ha enviado a todos nosotros y nos ha puesto en este lugar para llevar adelante sus planes. Nada puede pasar si Dios no envía a una persona. Nada puede suceder si Dios no envía a una persona. Todo sucede cuando la persona, cuando el creyente entiende que ha sido enviado por Dios. Este hombre llamado Juan sacudió a toda una nación religiosa con el simple hecho de obedecer al llamado que Dios le había hecho. Dios lo había llamado a preparar el camino del Señor. Ve conmigo, por favor, nuevamente a Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8. Es un pasaje que leímos hace un momento, pero que ahora lo usaremos para establecer una idea diferente. El pasaje, Isaías capítulo 6, verso 8, dice de esta manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente podemos ver en este pasaje la idea, una de las ideas centrales. Él quiere enviar. Dios utiliza a hombres y los envía. Tú has sido enviado a un lugar específico, con una tarea específica: la reconciliación de los hombres. Somos nosotros el factor que Dios utiliza en este momento en la historia. Es la iglesia la que está en un proceso. Es la iglesia la que está en un proceso para manifestar esa disposición. Este hombre, Isaías, como todos los hombres que podamos ver en las Escrituras, en un momento, en un punto en la historia, ellos llevaron adelante el plan y el deseo de Dios. En este momento en la historia, somos nosotros, la iglesia, los que tenemos la oportunidad de llevar adelante el favor de Dios. El pasaje dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías contesta: yo estoy dispuesto. No era un hombre perfecto, no era un hombre diferente a nosotros, era un hombre con debilidades, con temores, era un hombre con elementos que tal vez le imposibilitaban para ir más allá. No era un hombre destacado, pero era un hombre que estaba dispuesto a entregarse en el servicio a su Señor. Él estaba siendo enviado. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, y la vida de Jonás sin duda es una forma de ver o de ilustrar lo que actualmente muchos de nosotros estamos experimentando. Muchos de nosotros, aún a pesar de saber, en el capítulo 1 de Jonás y capítulo 2, a pesar de saber el deseo de Dios y la intención de Dios por salvar, nosotros tratamos de tomar otro camino. Nos subimos a otra barca y tomamos otro destino. Pero el pasaje, después de que Dios trató con la vida de Jonás en el capítulo 2, tú sabes la historia. Dios en Jonás capítulo 3, verso 2, nuevamente reitera su deseo y le dice: y se levantó Jonás capítulo 3, verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay dos cosas aquí importantes. Dios, te estoy enviando a ti, Jonás. Ve a esta ciudad. Es específico el Señor. Ve a esta ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Es exactamente la misma comisión que nosotros hemos recibido. El mensaje es el mensaje del Evangelio. Nuestro lugar de trabajo o nuestro campo de ministerio es este mundo. Hemos sido enviados. Hermanos, en el capítulo 1 de Jonás se resistió al deseo de Dios y vinieron cosas tremendas en su vida. En el capítulo 2 tú puedes ver el quebrantamiento de Jonás, y tal vez muchos de nosotros estamos imposibilitados o estancados en nuestra vida porque muy probablemente nuestra vida
historia difiere con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que ya hemos sido enviados, pero Jonás tomó un camino totalmente diferente al camino que Dios quería que él tomara. Si tú estás tomando un camino diferente, tú debes estar consciente de lo que te espera. Dios permitirá un gran pez que te tragará. Dios permitirá circunstancias que te rebasarán. Dios permitirá situaciones que estarán fuera de tu control, porque Dios tiene un plan y lo único que busca es corregir el camino que estamos tomando. Hermanos, nosotros como iglesia, en este momento en la historia, debemos corregir nuestro camino. Estamos errando. Dios nos ha llamado a involucrarnos para ser enviados para llevar adelante el plan que Él tiene. Quiero que vayas conmigo, por favor, a primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, para comprender un poco más acerca de ese plan y estos deseos, este deseo que Dios tiene. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Dice la porción bíblica, verso 9, mas dirigiéndose a la iglesia, a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha adquirido personas con una sola intención: que estas personas lleven adelante el plan que Dios tiene para este mundo perdido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad predicar. Es nuestra responsabilidad dar testimonio. Es nuestra responsabilidad. Él nos compró y nos salvó para utilizarnos para la gloria de su nombre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ve conmigo, por favor, a Mateo 28, verso 19. Mateo 28, en el verso 19, donde se establece esto que hemos venido hablando. Mateo capítulo 28, verso 19, dice de esta forma: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo no sé si ya en este momento cada uno de los pasajes que hemos revisado generan un peso sobre nosotros. Yo no sé si en este momento somos indiferentes a lo que hemos escuchado. Él nos compró, Él nos salvó, le pertenecemos a Él. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Hay una labor a la cual debemos sumarnos y podemos tomar solamente dos caminos. Uno es obedecerle y el otro es hacer con nuestra vida lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Como iglesia estamos errando. Tenemos que volvernos a Dios nuevamente. El pasaje dice: por tanto, id y haced discípulos. El creyente debe estar preparado para poder llevar a otras personas a generarse, a crearse como discípulos del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién va a ir? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Tal vez tú digas: pastor, soy incapaz de poder lograr y llevar adelante la comisión que Dios tiene para mí. Sí, recuerda que es el Espíritu Santo el que te va a utilizar. No eres tú haciendo la labor. Tú y yo solo somos instrumentos. El poder está en Dios y no en nosotros. El poder viene de Dios y no de nuestra propia fuerza o intelecto. La sabiduría viene de Dios y no de nuestro discernimiento. Es Dios el que transforma a las personas y lo hace por medio de otras personas salvas. No es nuestra capacidad para poder llevar a las personas a los pies de Cristo. Es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros si estamos dispuestos a ser enviados. Hasta aquí hemos visto dos elementos importantes. Nuestro tema es el hombre como instrumento del Espíritu Santo. Hemos visto que Dios utiliza hombres que quieren servir a Dios. Hemos también podido analizar que esos hombres que quieren ser usados por Dios, en segundo lugar, son hombres enviados por Dios.
Pero en tercer lugar debemos aprender que Dios utiliza hombres responsables para con su Dios. Vivimos tiempos de mucha irresponsabilidad espiritual. Somos irresponsables para con nuestro Dios. Somos irresponsables para con lo que Él nos pide. Y debemos comprender, hay cosas que Él nos exige dentro de las Escrituras. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles en el mensaje de la cruz, que la gente no alcanza a comprender, es que el mensaje de la cruz no te sugiere. El mensaje de la cruz te demanda una entrega. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. El cristianismo, al final del día, es una vida de sacrificios. Inició con un sacrificio, el sacrificio más grande, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz, sin duda, hasta este momento sigue demandando. Demanda lo mejor de ti, demanda toda tu vida. La cruz es el significado más grande que podemos comprender de la obra de Cristo, que es dirigida también a nosotros como creyentes. El creyente tiene que morir a sí mismo para poder dejar que Dios se manifieste en su vida. Por eso hemos llegado a este tercer punto. Un hombre responsable para con su Dios. Debemos ser responsables. Dios busca que seamos responsables para con Él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Quiero que veamos esto que estoy comentando. Quiero que lo veamos a lo largo de las Escrituras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 2. Dice el pasaje de esta manera. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahora Pablo se dirige a Timoteo y le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El pasaje es claro. Este mensaje, encárgaselo a hombres fieles, sí, no irresponsables. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este mensaje es sin duda fuerte para nosotros y nos confronta. Nos confronta porque es la verdad. Nos confronta porque nosotros hemos sido irresponsables para con nuestro Dios en muchas formas y de muchas maneras. Hemos sido irresponsables con el mensaje que se ha puesto en nuestras manos, del cual daremos cuenta. No daremos cuenta de nuestros pecados, porque en Cristo hemos recibido el perdón de todo nuestro pecado. Pero sí daremos cuentas y se nos pedirán cuentas de lo que ha sido puesto en nuestras manos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, nos confronta porque es la verdad. Sí, nos confronta porque hemos tomado a la ligera y hemos desestimado la gran tarea y la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. La iglesia fue llamada no para tener pequeñas reuniones de compañerismo y comer juntos y solamente reír. Hemos sido llamados, hermanos, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido llamados no para querer un conformismo espiritual y una vida superficial. Hemos sido llamados para poder ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Quiero que vayas conmigo a un segundo pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 27. Dice el pasaje de esta manera. El apóstol Pablo está hablando de su labor. Él comprende su labor. Recordamos hace un momento, él decía: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: levántate, entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Pero más adelante el apóstol Pablo nos muestra su carácter para con esta labor a la cual él había sido llamado. Dice 1 Corintios capítulo 9 verso 27. Mira lo que dice desde el verso 26. Bueno, vamos a leer el verso 25, 26 y 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Escuche, retrate esto. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre,
No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, me forzo a servir a Dios y lo hago de la mejor manera. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ve conmigo por favor a Filipenses capítulo 3 verso 8. Filipenses capítulo 3 en el verso 8. El apóstol Pablo también nos hace otra alusión impresionante. Filipenses capítulo 3 verso 8, en este versículo. Filipenses capítulo 3 verso 8 dice de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Permíteme leerte el versículo anterior, verso 7. Dice el pasaje: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el dueño de mí. Es por él, por lo cual yo he perdido todas las cosas que tenían alguna estima en este mundo. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un instrumento, de ser útil para la gloria de él. Golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre, para servir a Dios. Estimo todas las cosas como algo simplemente temporal y me aparto de ello y me entrego totalmente a Dios. Sí, mi hermano, Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de ti. El pasaje es claro, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo me es basura para ganar a Cristo. Y dice el verso 9: y ser hallado en él. Pablo buscaba ser hallado en Cristo Jesús. Sí, el Señor viene pronto. El Señor nos llamará en algún momento a su presencia y la pregunta es: ¿seremos hallados en él o seremos hallados en dónde? ¿En qué? Invirtiendo nuestra vida ¿para qué? Él nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha comprado y nos ha permitido ser parte de su plan. Nos ha dado una comisión. Él nos ha dicho: id, te envío. Pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente esperas ser hallado en él? No teniendo mi propia justicia, y sigue hablando el apóstol, pero expresa claramente de lo que venimos hablando. Estos son hombres responsables. Hombres que han sido responsables con la labor a la que han sido llamados. Hermanos, Dios está buscando que seamos, en tercer lugar, responsables para con nuestro Dios, en la labor a la cual Él nos ha invitado. Quiero terminar de esta manera. Para concluir, Dios utiliza hombres para llevar el mensaje del Evangelio. Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21, dice de esta manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se requiere de instrumentos útiles al Señor, pero en una casa grande siempre hay una variedad de instrumentos. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. La manera en que tú quieres
la manera en que Dios te va a utilizar depende de ti. El pasaje dice claramente en el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El hombre, instrumento del Espíritu Santo. Dios utiliza hombres que quieren ser utilizados por Él. Dios utiliza hombres y les envía, les da una comisión. Y Dios utiliza hombres que son responsables para con su Dios. Hermanos, la obra misionera no es algo que podamos ignorar. La necesidad de nuestros vecinos y familiares que aún no han conocido a Cristo como Salvador no es algo que podamos ignorar. ¿Acaso puede un médico en medio de esta pandemia, al ver la amplitud de su trabajo y la severa situación que pueda estar pasando, en este caso los hombres infectando sus cuerpos, él podría ir y descansar tranquilamente en su casa sin preocuparse de la vida de los demás? Creo que es imposible. Creo que aquellos hombres, aquellos médicos, podrían invertir más tiempo desgastándose a sí mismos para ayudar a otros que estén pasando una necesidad. ¿Acaso puede el Hijo de Dios ignorar y vivir tranquilamente su vida al ver que las multitudes van a una eternidad sin Dios? ¿Acaso esto no sería simplemente el resultado de una vida vana y alejada del propósito y del plan de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La iglesia requiere considerar, como creyentes, requerimos considerar que Dios utiliza hombres. Tú eres un factor. Tú eres el factor que Dios utilizará. Quiero animarles, hermanos, a entregarles su vida al Señor Jesucristo y permitir que Él obre a través de usted para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. La obra misionera no es un juego. La obra misionera comienza desde el momento en que tú tomas un folleto en tu mano y te acercas a un amigo, a un vecino, a un familiar para hablarle del Señor Jesucristo. La vida, sí, la vida podemos vivirla como nosotros queramos, pero la eternidad no. La eternidad o estamos en Dios o estamos sin Dios. O entramos a la eternidad a una condenación eterna o a una vida eterna con el Padre. Tal vez tú ya estás seguro en Cristo Jesús, pero la gente que nos rodea, la gente que está cercana a nosotros, necesita que seamos responsables con el Evangelio del Señor Jesucristo. Él quiere utilizar tu vida y Él quiere utilizarme también a mí. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo, bendice nuestros corazones y nuestras mentes. Permítenos abrir nuestros ojos y comprender nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, por favor, obra grandemente en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.